Pues amigas, amigos, bienvenidos. Estamos muy contentos nuevamente de estar transmitiendo en conjunto. Estamos hoy compartiendo un tema por demás interesante. Hemos hablado de diferentes temas y hemos incluso tenido en estas transmisiones invitados especiales y hoy vamos a platicar del tema de gastos médicos mayores. El hecho de poder colaborar con mis amigos y compañeros de especialidad es algo que nos gusta mucho, que nos deja muy orgullosos y sobre todo que complementa la experiencia y el conocimiento de tres especialistas que están enfocados hoy en desarrollar conocimiento, en compartir información y sobre todo en llevar a través de las redes sociales eh, bases para poder tomar mejores decisiones para nuestra propia protección personal, organizacional y sobre todo de los seres que queremos y de nuestra vida profesional. Por tanto, estamos listos para platicar hoy de gastos médicos mayores y les pido amigos por favor si se quieren presentar nuevamente, aunque sabemos que ya en redes sociales ya nos identifican. Adelante Clau, adelante Iñaki. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Claudia Bernal, clave seguridad patrimonial. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una noche más. Mi nombre es Iñaki Aburto, de Futuro Seguro, agente de seguros y de fianzas. Y yo soy Adrián Charanzonet de México Cuántico, socio director, especialista en estos temas y sobre todo en poder colaborar con mis amigos en esta noche en especial que vamos a platicar de gastos médicos mayores. Y que no es un tema menor, que realmente es un tema que nos lleva a la práctica de una estrategia de protección, que si bien es cierto, no todas las personas hoy conocen del tema. Nuestro compromiso es llevarles información y que puedan con base en ello tomar mejores decisiones. Entonces, si gustan, vamos a empezar. Justamente entrando a esta parte de sensibilizar un poco hacia la conciencia de lo que representa este tema de seguro de gastos médicos mayores. Anualmente, 2 millones de familias pierden su patrimonio a causa de gastos relacionados en temas de salud, ya sea por un accidente o por una enfermedad. Y 9.5% de la población en México cuenta con un seguro de gastos médicos mayores. O sea, ¿qué pasa, no? Prácticamente con todas las demás personas que están descubiertas en nuestro país, ¿no? Prácticamente, o sea, estamos hablando de un gran número de familias que se quedan sin esta protección. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este tema tan importante. Y es precisamente sobre esa base que nos preguntamos cuánto cuesta accidentarse. Si bien gastos médicos mayores no solamente aplica para accidentes, sino también para enfermedades, ¿cuánto cuesta accidentarse? Una estadística que es muy importante para nosotros compartir con ustedes es que una contusión con conmoción cerebral se llevó el número uno en la cifra, 28 millones de pesos. Y cuando nosotros pensamos que la vida cambia en un instante, ya sea cuando vamos manejando y hay mucha gente que manejando va texteando, o simple y sencillamente algo por alguna razón se nos atraviesa y pensar en un accidente que nos lleve a una inversión como tal para recuperar la salud es impresionante. Y la realidad es que a veces por pequeños accidentes, una luxación, a lo mejor una torcedura, una caída, a lo mejor hasta en la calle nos pueda costar algunos miles de pesos. La realidad es que cerca de 30,000 pesos sobre una base de una torcedura, una fractura ligera, nos lleva a una condición de un desembolso que normalmente es imprevisto. Bueno, y ya hablamos de cuánto cuesta accidentarse, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta enfermarse? Aquí queremos compartirles cuáles han sido los siniestros más costosos en la historia de los seguros de gastos médicos en México, ¿no? En este caso tuvimos, una aseguradora ha llegado a pagar 89 millones de pesos por un cáncer de glóbulos blancos, que es un tipo de leucemia, ¿no? Y esto solamente en un año y medio, ¿no? Se trató de una póliza internacional, un gasto en el extranjero y un asegurado de tan solo 2 años, ¿no?
Adicionalmente, o en el segundo punto, tenemos un infarto agudo al miocardio que llegó a costar 37 millones de pesos, ¿no? Y con una duración de 5 años. Para que se den una idea, tan solo un marcapasos cuesta alrededor de 650,000 pesos, ¿no? Solamente un marcapasos, más la instalación, más la mano de obra, como dirían por ahí. La afinación y el cambio de aceite. Exactamente. Una operación de una instalación de marcapasos te cuesta alrededor de 900,000 pesos, ¿no? Esto un hospital privado y sin que haya complicaciones, ¿no? Solamente la instalación, incluyendo el marcapasos y la operación, evidentemente, ¿no? Eh, siguiendo con la presentación, el tercer caso más costoso que ha habido en la historia de los seguros de gastos médicos ha sido un siniestro de malformaciones congénitas, ¿no? Que fue un siniestro que llevó una cantidad de 32 millones de pesos y duró 12 años el siniestro, ¿no? Y fue en la Ciudad de México, ¿no? Y posteriormente, trastornos de disco lumbar, ¿no? Que llegó a costar 24 millones de pesos, y un tumor cerebral llegó a costar 10 millones de pesos, ¿no? Y esto es de un asegurado que tenía tan solo 3 años, ¿no? Entonces, si se fijan, esta cifra de cuánto cuesta enfermarse, muchas veces creemos que solamente las personas mayores tendemos más a enfermarnos, pero no. Realmente es que las enfermedades más costosas suelen ser en menores de edad, ¿no? Entonces es importante estar cubierto. Totalmente de acuerdo, Iñaki. Y aterrizándolo un poco a nuestros asegurados, ¿no? Queremos compartir con ustedes este desembolso que han hecho a raíz de algunas enfermedades. Por ejemplo, un caso de apendicitis que va de 150,000 a 260,000 pesos. La verdad es que suele ser complicado imaginarse que un tema pues relativamente sencillo pueda ser tan costoso, ¿no creen? Y sobre todo tan Desembolsar común. 150, sí, no, tan común, y 150,000 pesos, 260,000 pesos es algo que dices, no los tengo como que tan a la mano, ¿no? Muchas veces, y que puede ocasionar un desequilibrio financiero importante en las familias. Ahora, operaciones ortopédicas y de columna, de 500 a 800,000 pesos han gastado nuestros asegurados. Y bueno, infarto al miocardio, 2,800,000 pesos. O sea, si estamos hablando de una apendicitis que normalmente puede costar trabajo, pagar eso, imagínense un infarto al miocardio por 2,800,000 pesos. Y el tema de COVID, que va de 450,000 pesos a 1,200,000. Que aquí evidentemente el tema, por ejemplo, de operaciones de columna, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales tan solo el médico cirujano ha llegado a cobrar 400,000 pesos de honorarios médicos, ¿no? Tan solo el médico, ¿no? Y en temas, por ejemplo, de COVID, el siniestro más caro que ha habido ha sido arriba de 40 millones de pesos, ¿no? Entonces, evidentemente, hoy en día el COVID ya está relativamente controlado, pero imagínense pagar una cuenta de 40 millones de pesos, ¿no? ¿De dónde sacaríamos 40 millones de pesos para cubrir alguna enfermedad de algún familiar, ¿no? O propia, ¿no? Propia es todavía mucho más difícil si no tienes un seguro de médico. Por eso dicen que muchas de estas enfermedades te llevan a la ruina. Sí, por supuesto. Y es precisamente ese es el espíritu del seguro de gastos médicos, el prevenir que haya una catástrofe financiera en una familia o en una persona, y también entendiendo que, bueno, la distribución de los gastos también se ha transformado. Antes teníamos identificado, o más bien teníamos en la mente, que principalmente se iba el recurso en el tema de hospital.
Hoy la verdad es que también el COVID, con todos los aprendizajes y desazones que nos dejó claro que la hospitalización también se llevaba un impacto fuerte. En este caso, del lado izquierdo vemos el equilibrio de los 44% sobre honorarios médicos, la parte de medicamentos, el tema de estudios y algunos otros gastos complementarios. Y hoy por hoy sabemos que el porcentaje que se ha desarrollado post pandemia o durante la pandemia, pues cambió. El 60% se movía a la hospitalización. Pues todos supimos de la implementación de hospitales emergentes, de la transformación del centro Banamex en la Ciudad de México para atender este tipo de padecimientos. Y hoy la parte de honorarios médicos, quizá si se ha reducido el tema de medicamentos, se incrementó un poco. El tema de los estudios, que hoy sabemos todos, y tarde o temprano todos hemos pasado por estudios preventivos y de seguimiento, desde las pruebas básicas y el complemento de otros gastos, pero el cambio del 44 al 60% se ha movido y se sigue moviendo, porque sabemos también que hay una inflación médica que es bastante más alta que la inflación general que vivimos como país. Y bueno, ya hablamos de cuánto cuesta enfermarse y cuánto cuesta accidentarse, pero evidentemente también tenemos que hablar de cuánto cuesta embarazarse, ¿no? Si bien el embarazo en términos de seguros no se considera ni un accidente ni una enfermedad, aunque en muchas ocasiones suele ser accidental el embarazarse, para los seguros de gastos médicos no se considera ni un accidente ni una enfermedad, ¿no? Se considera una condición, ¿no? Y bueno, estos son costos reales del 2022, de cuánto cuestan los paquetes de maternidad en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México, ¿no? Y lo quisimos poner del más alto del más alto a algunos que son de menor costo, pero con el objetivo justamente de mostrarles cuánto cuesta justamente embarazarse o cuánto cuesta el tener un parto, una cesárea o el que nazca el bebé, ¿no? Prácticamente, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, si queremos que nuestro hijo nazca en el Ángeles o en el ABC, nos sale alrededor de 70,000 pesos tan solo el paquete de maternidad, ¿no? Esto sí es cesárea, si es parto, nos saldría entre 51 y 46,000 pesos. Y si somos muy valientes muy valientes o no hay tanto dolor, ¿no? Y nos quedamos solamente una noche, sería el costo, ¿no? De 38,000 pesos, ¿no? Si nos vamos al Star Médica, pues sería de 31,000 pesos, de 25 y 23. Pero a eso hay que agregarle todos los gastos extras que llega a haber alrededor digo, al momento de un nacimiento, ¿no? Gastos extras como tamices que se tienen que hacer al bebé, o gastos de la madre, y por supuesto el tema de honorarios médicos, ¿no? Que el tema de honorarios médicos te puede salir entre 1,000 y 80,000 pesos de honorarios médicos tan solo para hacer frente a la llegada de un bebé, ¿no? Entonces, pues evidentemente, esto es súper importante tenerlo en consideración al momento de planear un embarazo, o bien al inicio de un embarazo irlo previendo para que no nos agarren sorpresas. Ojo que estas cifras que nos mencionas son sin contemplar ninguna complicación tanto de la mamá o del bebé, ¿no? Sí, claro, evidentemente no hay ninguna complicación, o sea, esto es suponiendo un ideal en el que todo salga bien, son los planes, son los paquetes de maternidad de todos estos hospitales, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es un seguro de gastos médicos? Y justamente un seguro de gastos médicos es tal cual un contrato mediante el cual una aseguradora se encargará de resarcir los gastos hospitalarios o los gastos médicos a consecuencia de algún accidente o alguna enfermedad que esté cubierta.
Hoy en día no cubre todas las enfermedades, ni tampoco todo tipo de accidentes, ni todo tipo de cuestiones o condiciones médicas no están cubiertas, ¿no? Vamos a ver más adelante qué sí cubre. ¿Y qué cubre? Cubre, como bien lo indicas, Iñaki, enfermedades, accidentes, los gastos hospitalarios derivados de estas enfermedades y estos accidentes. Y hoy en día, bueno, también sabemos que con toda esta vanguardia tecnológica se han incrementado muchos padecimientos que son hoy en día cubiertos por nuestro seguro de gastos médicos mayores a través de cirugía robótica, ¿no? Cada vez se implementa más la tecnología en esta cuestión, cosa que la verdad es súper favorable. Hoy ya los robots son muy precisos y muchas veces, bueno, pues hacen la diferencia, ¿no? Para salvar una vida. Uh-huh. También nos cubre los honorarios médicos, los estudios para diagnosticar el padecimiento que tenemos y también para dar seguimiento a la enfermedad que tenemos. Los medicamentos que surjan a consecuencia de estos padecimientos o de este accidente. Y por supuesto, te llega a cubrir también algunos trasplantes de órganos. Sí. Aquí es importante mencionar que los honorarios médicos siempre se van a cubrir de acuerdo al tabulador que tengamos contratado, ¿no? Entonces es súper importante revisar este tema que más adelante vamos a ver. Y los medicamentos siempre tendrán que ser, se cubrirán siempre y cuando cuenten con registro sanitario, perdón, se me olvidó la palabra, con Del registro FDA. sanitario ante COFEPRIS o FDA, Ajá, ajá. ¿okay? Y que su uso siempre se relacione con el padecimiento que estamos registrando. Y si bien es cierto, como comentabas, amigo, que algunos embarazos son accidentales, sabemos perfecto que el embarazo es una condición, no es un accidente, no es una enfermedad, pero sí hay algunos de los padecimientos que se cubren durante la maternidad, que es precisamente esas variaciones de la salud del embarazo que puede cubrir el seguro de gastos médicos. Algunos de ellos, y como bien sabemos, algunas terminologías médicas son como trabalenguas. Sí, todos hemos sabido de preeclampsia, de eclampsia, de placenta previa, de la toxicosis gravídica, es decir, cuando nosotros identificamos en el embarazo que hay algunas alteraciones, algunos padecimientos que acompañan el tema del embarazo y que se destinan o se derivan de la misma condición. Aquí aparecen algunos de ellos, no los voy a mencionar todos por efectos de tiempo, pero sí es importante que nuestros amigos y amigas identifiquen que durante el proceso del embarazo están cubiertos ante este tipo de circunstancias que puedan complicar, detener o poner en riesgo tanto al bebé como a la mamá. Y bueno, ¿qué es lo que no cubre, ¿no? ¿Qué es lo que no nos va a cubrir ningún seguro de gastos médicos? Todo lo que nos haya sucedido a partir de este momento y hacia atrás, antes de la contratación del seguro. ¿Okay? Otra de las cuestiones súper importantes que deben de considerar es que cualquier enfermedad que se llegue a dar durante los primeros 30 días de inicio de vigencia, solamente durante el primer año, no van a estar cubiertas. ¿Okay? Es decir, durante este periodo estaremos desprotegidos ante cualquier enfermedad que llegara a suceder, excepto cuestiones que sean emergencias médicas que no sean predecibles, como por ejemplo el tema de una apendicitis. Una apendicitis llega y te da apendicitis y te tienes que atender inmediatamente, ¿no? En este caso, si nos diera apendicitis durante los primeros 30 días, pues evidentemente sí estaría cubierto, ¿no? Otra de las cuestiones que no están cubiertas, y aquí sí es súper importante que lo resaltemos, es que no se cubren enfermedades psiquiátricas, trastornos mentales o condiciones que afecten la mente
o nuestro razonamiento, ¿no? En esta cuestión tampoco están cubiertas cuestiones, por ejemplo, de demencia, cuestiones de Alzheimer, no se cubren, ¿no? Son solamente ciertas pólizas y ciertas pólizas muy particulares, así llegarán a tener una pequeña cobertura para el tema de Alzheimer, pero en la inmensa mayoría no están cubiertas. ¿Okay? Perdóname que te interrumpa, Iña, una duda frecuente, ¿no? De muchos de nuestros asegurados es, oye, ¿me cubre, por ejemplo, si mi hijo tiene déficit de atención? Y Exactamente. aquí la respuesta es, pues no, ¿no? El déficit de atención es un trastorno, evidentemente no está cubierto, no es una enfermedad. Entonces, partamos que el seguro de gastos médicos es para cubrir accidentes y enfermedades, ¿no? Y dentro de las enfermedades, sí que hay ciertas enfermedades y cuestiones que se consideran mentales y no están cubiertas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no está cubierto ese tema de déficit de atención, ¿no? Y bien, tampoco están cubiertos, un seguro de gastos médicos tampoco te va a cubrir los check-ups anuales que te tengas que hacer, los check-ups de control, no te los va a cubrir, aunque todas las pólizas de gastos médicos incluyen o tienen convenio con la gran mayoría de los laboratorios de nuestro país, los más grandes laboratorios, y si presentas tu tarjeta de seguro de gastos médicos, normalmente te hacen entre un 10 y un 15%, ¿ok? Pero no están cubiertos a menos de que sean para tratar algún padecimiento en particular, ¿ok? Y tampoco te cubren las vitaminas, suplementos alimenticios, dietas, trastornos, tratamientos estéticos, de calvicie, fertilidad, tampoco están cubiertos. Si llega a haber algún padecimiento congénito y la madre no se encuentra asegurada antes del nacimiento del menor, y si tiene menos de 10 meses de estar asegurada, tampoco se cubrirían los padecimientos congénitos que llegara a tener el menor, ¿no? También no se cubren las prótesis auditivas, tratamientos de apnea del sueño, roncopatías, cuestiones de este tipo no están cubiertas, ¿no? Y una pregunta muy común que nos llegan a hacer los asegurados es, oye, Adrián, me tienen que operar de los ojos, me tienen que operar de la vista, ¿no? Tengo 4 dioptrías de astigmatismo y 2 dioptrías de miopía en el otro ojo, ¿no? Este tipo de cuestiones, la gran mayoría de las veces no se cubren a través de las pólizas de gastos médicos, ¿no? En algunos casos suelen llegar a estar cubiertas bajo una cobertura adicional, pero dentro de la cobertura básica no se incluye. Y si no contrata la cobertura adicional, evidentemente no está cubierto, ¿no? Y bueno, pues también sobra decirlo, pero evidentemente, aunque suene muy obvio, tampoco están cubiertos los gastos a consecuencia de daños ocasionados por drogadicción, alcoholismo o riñas, ¿no? Hay muchos casos en los que llegan a pelearse y les rompen la nariz, ¿no? Y evidentemente, pues las riñas es una exclusión, ¿no? Y en este caso también no están cubiertos los deportes que ocasionen, los daños ocasionados por algún deporte de manera profesional. Por tal motivo, si ustedes son profesionales de algún deporte, sí es importante mencionarlo y que se acerquen con su agente de seguro para comentarle esta situación y que se cercioren que sí podrían estar cubiertos o no, ¿no? Para que en caso de que lleguen a tener algún siniestro, no haya alguna sorpresa, ¿no? Y no necesariamente significa que nunca puedan estar cubiertos, significa que la cobertura podría tener condiciones específicas de prima vigencia y cobertura. Sí, correcto, exactamente. O sea, si practican algún deporte de manera profesional o algún deporte de contacto de manera profesional o algún deporte extremo de manera profesional, sí se podría llegar a cubrir, pero siempre y cuando se dé aviso a la aseguradora y la aseguradora acepte el riesgo de esta práctica. Por ejemplo, aquí entrarían todas estas personas que les gusta el buceo, ¿no?
Correcto, exactamente. El buceo, el box, artes marciales, incluso la práctica de motociclismo, ¿eh? También, Sí, también qué podría. riesgo. Exactamente. O sea, todos estos motociclistas que van en la carretera a Cuernavaca y todo esto no Exacto, estuvieran cubiertos, ¿no? Con gastos médicos mayores si practican sí, exactamente. Si lo practican de manera profesional, ¿no? Exacto. Ahora, normalmente no sabemos cuáles son los datos más importantes que tenemos que tener a la mano. Es decir, al ser una póliza de seguro de gastos médicos mayores un contrato, tiene que ser totalmente evidente tanto en la carátula como en las condiciones generales a qué sí tenemos derecho como asegurados y a qué no tenemos derecho, es decir, qué está excluido. Y claramente, porque además no es un arreglo entre particulares, realmente es un contrato que está validado y está soportado con la revisión constante de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tiene que ser totalmente evidente cuáles son las responsabilidades y los compromisos que toma la aseguradora y cuáles son realmente los derechos que tiene el asegurado, así como sus propias obligaciones. Y sobre de ello, uno de los aspectos que normalmente nos preguntan es, oye, pero ¿por qué? Y yo estoy más viejito cuesta más y los más jóvenes cuesta menos y me dedico a cierta actividad o tengo ciertos antecedentes, ¿por qué cambia lo que yo pago del seguro? ¿Cuáles son los aspectos que influyen? Primero que nada, el nivel hospitalario. Sabemos que hay hospitales para todos los tamaños, para todos los presupuestos, para todos los lujos, desde un perfil moderado, un perfil medio, un perfil alto. Cada uno de los hospitales tiene un perfil como tal de servicio y eso también va concatenado con la inversión que tenemos que hacer para ser atendidos en ellos. Entonces, el nivel hospitalario es un aspecto que se considera relevante. El segundo es la suma asegurada. Hay veces en que nos dicen, oye, pero es que tengo otra aseguradora que me está ofreciendo una prima mucho más pequeñita. Sí, puede ser una prima mucho más pequeñita, pero también más pequeñita será la suma asegurada que tengas por un evento o si es una reclamación llegas al límite y esa reclamación después del límite no sea cubierta. Entonces la suma asegurada total que tengas por padecimiento por año va a ser un aspecto que será muy importante identificar en la carátula de tu póliza y ver si eso se adecua a lo que tienes un requerimiento como tal en lo personal. Dos aspectos fundamentales que son muy importantes identificar es el deducible y el coaseguro. Y estas son las partes complementarias a las cuales la aseguradora no se hace responsable, es decir, el asegurado participa con estos dos pagos, ya sea el deducible y el coaseguro, en la atención hospitalaria. Jamás, bueno, al menos yo no he visto que exista una condición donde la aseguradora cobra el 100%. Siempre hay una participación y hay algunas razones legales y también otras de usos y costumbres por las cuales existen, pero son dos aspectos que tienes que tener muy presente. Y otro complemento que normalmente no aparece de manera totalmente extensa en la carátula de la póliza, pero que sí es importante tenerlo considerado, es el tabulador de honorarios médicos. Así como tienes niveles hospitalarios, también tienes niveles de honorarios médicos que son aceptados o rechazados de acuerdo a tu nivel de póliza. La buena noticia es que, por ejemplo, en GNP hay una versión de pólizas que ya para conocer más detalles con gusto platicamos en lo particular, ya sea con Clau, con Iñaki o con tu servidor, pero hay una póliza que puedes elegir con la misma póliza, con la misma contratación, en qué nivel de hospital te quieres atender de acuerdo al padecimiento en una decisión totalmente personal y obviamente con la configuración variable del deducible y del coaseguro. Sí, y en este caso, a mí me gusta mucho ejemplificar como que el deducible es, es una cantidad fija con la cual tú siempre vas a participar en cada siniestro, ¿no? Y el coaseguro, a diferencia del deducible, el deducible es un monto con el cual tú siempre vas a participar. Y el coaseguro es un porcentaje con el cual tú siempre vas a participar en cada siniestro, ¿no? Y a mí me gusta hacer la
semblanza o la comparación como si el deducible fuera el cover que tú vas a pagar, ¿no? Prácticamente el cover que tú vas a pagar por atenderte o por el padecimiento que vas a tener, ¿no? Y el coaseguro, me gusta expresarlo como que es la propina que tú vas a dejarle, que tú vas a dejar o con la que tú vas a tener que participar en cada siniestro, ¿no? Es decir, el total de la cuenta son 15,000 pesos, el total de tu cover son 15,000 pesos o tu deducible son 15,000 pesos y el coaseguro es del 10%, ¿no? Entonces tú vas a tener que dejar una propina del 10%, ¿no? Así es como como lo solemos explicar en muchas ocasiones, ¿no? Perdón, amigo Adrián, estás en silencio. Es que quería mantener un perfil discreto, pero era demasiado. Nosotros como asegurados, normalmente, digo, como especialistas en protección patrimonial, siempre hemos recibido, y no me dejarán mentir, siempre hemos recibido una llamada de, oye amigo, ¿qué crees que mi hijo se lastimó una rodilla? Ahora sí quiero mi póliza, sé que me estuviste persiguiendo 6 meses, pero ahora sí quiero mi póliza. Se lastimó la rodilla y el médico dice que necesita una cirugía. La realidad es que la póliza de seguro de gastos médicos mayores no enfrenta situaciones que ya sucedieron. Al final, lo que estamos haciendo con una póliza de seguro, y no solamente en gastos médicos, sino en todas las pólizas, es enfrentar el riesgo, es decir, estamos transfiriendo el riesgo que tenemos como personas de que algo suceda, lo estamos transfiriendo a una institución aseguradora sin el conocimiento de si va a suceder o no, entendiendo la probabilidad de que me enferme o no, y eso es el riesgo que nosotros transferimos a través del pago de una prima. Sabemos perfectamente que nos ha sucedido que nos llaman en ese momento y nos quieren resolver. Hay otra condición que hay que considerar. Hay cosas que la aseguradora no va a tomar el riesgo, y no desde el momento que lo contrata, sino los preexistentes. ¿Qué es un padecimiento preexistente o un periodo de espera para poder atender ciertos padecimientos? Es el tiempo que debe de haber pasado antes, o más bien la identificación de no haber tenido una condición de una enfermedad como tal antes de la contratación. Y esto va desde 6 meses, 10 meses, 12 meses, 24 meses o 48 meses. Es decir, yo si tengo en una fecha un tema de la necesidad de un trasplante, no puedo contratar en ese momento la protección porque ya está en mi realidad, ya sucedió. Si yo ya sé que tengo la necesidad de un trasplante, no, la aseguradora no me va a cubrir si esto se presenta con menos de 6 meses. Esos tiempos de espera, eso es algo que a nosotros como especialistas nos cuesta mucho trabajo explicar, porque normalmente las personas dicen, yo contrato mi seguro y me va a cubrir absolutamente todo. La realidad es que no. La realidad es que tiene que haber una evidencia de que antes de que nosotros contratáramos la póliza no había algún padecimiento, y estos son los tiempos que considera la aseguradora que se tienen que respetar para que no haya una preexistencia. Eso, no me dejarán mentir, es de los temas más complicados que tenemos que explicar cuando alguien quiere considerar el contratar gastos médicos mayores, la parte de las preexistencias y las variaciones de coaseguro, deducible y prima. Y qué importante es esto que mencionas, Adrián. Evidentemente, el tema de los padecimientos con periodo de espera es la cantidad de tiempo que tienes que pasar asegurado para que la aseguradora te comience a cubrir alguno de estos padecimientos, ¿no? Por poner un ejemplo, el tema de maternidad, ¿no? Evidentemente tienes que pasar asegurada, la madre tiene que pasar asegurada, un lapso de 10 meses para que la aseguradora te pueda cubrir cualquier, ya sea cualquier complicación o ayuda de maternidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, evidentemente, pues no podríamos contratar la póliza ya estando embarazadas, ¿no? Porque
evidentemente no nos va a cubrir, ¿no? Otra de las cuestiones muy, muy comunes, por ejemplo, en tema de nariz, ¿no? Oye, es que me quiero operar la nariz. Adelante, pues asegúrate, no hay ningún problema. El tema de la nariz pues, era un tema completamente estético, siempre y cuando no haya fractura, ¿no? Y asegúrate ahorita y vas a tener que esperarte 24 meses para que te puedan cubrir analizando el caso, el tema padecimientos de la nariz, ¿no? O cualquier cuestión, por ejemplo, de vesícula, ¿no? Es que me tienen que operar de la vesícula. Pues sí, pero debiste de haber pensado esto antes y te debiste de haber, preocupado por contratar tu seguro de gastos médicos desde antes, ¿no? Evidentemente, con una operación de la vesícula en puerta, pues ya no te puedes asegurar, ¿no? Y tendrías que pasar, aún así asegurándote, tendrías que pasar 24 meses asegurado para que la aseguradora te comience a cubrir los gastos que se den después de 24 meses, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la columna vertebral, y el periodo de espera más largo que hay es el de 48 meses, que es el de SIDA, ¿no? Que es para SIDA, ¿no? Prácticamente tienes que esperar 4 años para que una aseguradora te cubra hasta SIDA, ¿no? Pues aquí el mensaje para todos nuestros amigos es como decir, asegúrate ya, ¿no? Asegúrate hoy que tienes salud, que para que todo esto fluya de manera como mejor, ¿no? En tu vida. Sí, claro. Sí, Sí, y la frase también que compartimos varias veces es, el seguro se contrata cuando no lo necesitas, porque si ya lo necesitas, entonces ya no hay forma de resolver. Correcto. sí, exactamente. Justamente es eso. Y pues más vale, evidentemente, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hoy todas o la mayoría de nuestras pólizas son personalizables, Sí, ¿no? Tanto por la parte de la suma asegurada. Adrián estaba mencionando un producto que tiene GNP muy bueno, donde puedes hacer también que tu suma asegurada sea reinstalable año con año, lo cual a mí me parece maravilloso porque prácticamente vuelve estas sumas aseguradas ilimitadas. sí, claro. Sí, y muchas veces los asegurados dicen que les sale muy caro les sale muy caro un seguro de gastos médicos, pero les puedo asegurar, sin temor a equivocarme y a la realidad, que les va a salir mucho más barato que pagar una cuenta hospitalaria. Sin duda va a ser mucho más barato un seguro de gastos médicos que pagar una cuenta hospitalaria, y mucho más barato que pagar todo un tratamiento de alguna enfermedad como un cáncer, como diabetes, como alguna cuestión, como algún infarto al miocardio o alguna cuestión fuerte, ¿no? Catastrófica. Entonces, pues más vale que lo contraten. Si están pensando en contratarlo, no lo piensen más y contacten a su agente. A cualquiera de nosotros tres nos pueden contactar y para poderlos apoyar, pero no dejen pasar más tiempo, porque un seguro de gastos médicos se compra principalmente con salud y se paga con dinero, pero principalmente se compra con salud. Y quisimos tocar este tema, y con ello cerramos la sesión de hoy. Quisimos tocar este tema porque los tres hemos recientemente recibido varias llamadas sobre las cuales, primero, estamos conscientes de que el sistema de salud pública en México, si antes estaba maltratado, hoy está por la calle. Segundo, que circunstancialmente sobrevivimos una pandemia como humanidad, aprendimos poco de las lecciones que nos dejó, y lamentablemente el tema del miedo de enfermarse se convirtió en un recuerdo. Y nosotros siempre hemos fortalecido el tema de que un seguro no es un tema de miedo, no es un tema de asustarlos con las cifras, de asustarlos con los accidentes. Al contrario, es un tema de que si tienes la oportunidad de contratar tu póliza de gastos médicos mayores, es por la certeza
de que si algo te sucede, tengas el respaldo financiero para resolver la circunstancia, no porque estés aterrado o temeroso de una enfermedad, de un cáncer, de un padecimiento o de un accidente, al contrario, sino que tengas la certeza, obviamente no te cuelgues de las lámparas ni te subas al Everest sin protección, pero sí tengas la certeza de que estás protegido en caso de que algo suceda. Al final, el riesgo es en todo el tiempo, en todo el momento y en cualquier condición. ¿Quieren comentar algo más para cerrar, amigos? Sí, bueno, una duda común que también nos hacen algunos de nuestros asegurados es en el tema de accidentes, ¿no? De, oye, voy manejando, tengo un accidente y ahí entra el seguro de gastos médicos ocupantes, ¿no? Que te cubre esta parte del accidente, ¿no? En algún hospital. ¿Ahí qué nos puedes decir al respecto, Iñaki? Evidentemente, cuando hay algún accidente de tránsito, si el vehículo está asegurado, primero va a entrar el seguro del auto y posteriormente, una vez que se agote la suma asegurada del seguro del auto, comenzará a hacerse cargo el seguro de gastos médicos. Pero en accidentes de tránsito, primero, si hay un seguro de automóvil, primero hay que agotar el seguro del automóvil porque fue un accidente vehicular. Entonces, la responsabilidad pues, fue evidentemente de un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, primero el seguro del auto y después el seguro del auto. Eso no quiere decir que sea más importante el seguro de auto que el seguro de gastos médicos. Los dos son importantes, pero el siniestro, evidentemente, es como... Muy bien. ¿Alguna otra duda frecuente que les comenten sus clientes, sus asegurados en este tema? Pues déjenme ver si hay algunas preguntas y si no, cerramos la sesión. Aquí pregunta, por ejemplo, Mónica, ¿qué pasa si tu médico no está en la red de tu seguro de gastos médicos? Esta es una pregunta muy buena, Mónica, y muchas gracias por hacerla. Evidentemente, si no está en la red de tu seguro médico con el que te vayas a tratar, hay dos cuestiones. Una, probablemente el procedimiento sea autorizado y sea autorizado sin ningún problema, pero al momento para el pago de honorarios médicos, estos podrían tramitarse vía reembolso, ¿ok? Eso en el escenario número 1. Y en el escenario número 2, si tu médico se ajusta al tabulador, podrían extender una carta para cubrir los padecimientos a través de, el procedimiento y los honorarios médicos a través de pago directo. Pero siempre hay estas dos cuestiones, estas dos alternativas si tu médico no está en la red. Preguntan si quieren complementar algo, Adrián o Clau. Yo creo que es bastante claro. Pregunta Fernanda, si hay algún diagnóstico, el seguro cubre el tomar una segunda opinión. Sí, te va a cubrir alguna segunda opinión siempre y cuando ingreses la documentación necesaria, es decir, que el médico te dé un informe médico en el cual se determine que el diagnóstico es el mismo y llegue a las mismas conclusiones que la primera opinión. Dice Mónica, sí tienes razón, no cubren todo, ya me ha sucedido con mi hijo, aunque tenía seguro, terminamos pagando más de 300,000 entre gastos de hospitalización y honorarios médicos. Me parece que no fue bien asesorado con contrato. ¿Ok? Sí, evidentemente, lo más recomendable, por ejemplo, en temas de tabulador de honorarios médicos, es tener el tabulador de honorarios médicos más alto que hay. Así evitas que las diferencias de honorarios médicos sean mayores al momento del siniestro.
Comenta Fernanda igualmente que sí, el seguro de auto, que si no hay seguro de auto, digo, si no hay seguro de auto, pero sí de seguro de gastos médicos, si entra directo, sí podría entrar Sí. directo. ¿Ok? Creo que ya Y, son todos los y, comentarios. y yo solamente complemento con el tema de que antes el tema del trámite de la autorización de la aseguradora era toda una danza. Llamadas y secretismo de si me lo van a autorizar o no me lo van a autorizar. Hoy existe una aplicación de yo soy cliente GNP donde directamente el asegurador puede consultar el estatus de su reclamación, si está autorizado o no, directamente a su palma de la mano. Eso es algo que se ha tecnológicamente modernizado y que de manera muy evidente puedes saber como cliente cuál es el estatus de tu reclamación, cuál es tu autorización, cuál es tu número de seguimiento, etcétera, etcétera. Hoy es a través de las aplicaciones mucho más amigable el seguimiento de una reclamación, porque además normalmente una reclamación la vamos a enfrentar en una situación de estrés, preocupados por cómo está la condición de mi ser querido, qué es lo que va a suceder, cuándo voy a tener que pagar, etcétera, etcétera. Eso facilita mucho el manejo de la situación y eso también va acompañado de la presencia remota o presencial de tu agente de seguros. Correcto. Y pues bien, si ya no hay más dudas, agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en esta transmisión. Vamos a hacer mensualmente transmisiones sobre distintos temas de seguros y esperemos que nos acompañen y nos dará mucho gusto poderles responder todas las dudas y cuestiones que surjan. Y si tienen alguna duda o algún comentario, con todo gusto estamos para apoyar. Y bueno, la invitación para cerrar de síganos en nuestras redes sociales, así como hoy transmitimos por Futuro Seguro, México Cuántico, Clave, Seguridad Patrimonial. Compartan con sus conocidos, compartan con sus amigos, sus amigas y sigamos divulgando la cultura de prevención que tanto nos hace falta y que sobre todo tanto también nos ha dado la oportunidad de compartir este sector. Muchas gracias, feliz noche.